estamos de vuelta, recta final de esta emisión del 6 de enero. Tengo a Jorge Javier Romero conmigo. Decía yo al principio, Jorge, en la introducción, que en estas fechas, arranque de año, el pesimismo es una frivolidad. ¿Cómo anda tu estado de ánimo? No, pesimista, yo soy un pesimista. O sea, eres un frívolo, pues. Ya. Yo soy un pesimista sistemático. ¿Te defines así? Sin duda alguna, ¿no? Pero creo que el pesimismo es una manera de ver críticamente la realidad, ¿no? Y de pensar que podría ser mejor también. ¿Qué traes en tu cartera para este año? A ver, si te forzara a decirme los 3 grandes temas de la política a los cuales tendríamos que estar pues todos atentos. ¿Cuáles serían tus 3 asuntos principales? Yo creo que uno central es la defensa de la autonomía del órgano electoral. Hay muchas amenazas, ¿no? Hay cosas, desde el propio partido del gobierno hay iniciativas para restarle autonomía, para alterar su integración. Yo creo que la defensa del órgano electoral es central para que, pase lo que pase, lo avanzado en los últimos 25 años en México se sostenga, que es el hecho de que podamos elegir, que podamos ejercer el derecho a la crítica a los gobiernos con nuestro voto. Eso es central, costó muchísimo trabajo. Construirlo a lo largo de la historia de México fue muy, muy complicado. En México, a pesar de que desde 1867 solo se interrumpieron las elecciones en 1916, todo el mundo sabía que las elecciones eran una simulación. Y no llegamos a tener elecciones plenamente libres y aceptadas hasta la década de los 90. Es decir, apenas llevamos muy poco tiempo con elecciones plenamente independientes. 25 años. 25 años. Menos. Primer tema, la autonomía del órgano electoral. Me parece ¿Qué central. más? Me parece que es indispensable que durante este año el gobierno cumpla con algunos temas centrales de agenda que planteó desde el inicio. Por ejemplo, la regulación de la marihuana. México tiene que jugar un papel importantísimo en el cambio de políticas global. Si México se convierte en el tercer país en el mundo que regulariza la marihuana para uso personal, para uso médico y también genera una industria de cáñamo industrial, México estará aportando muchísimo. ¿Lo estás poniendo a la altura de la autonomía del Instituto Nacional Electoral? Me parece que es central de ese tamaño. Porque tenemos además un problema fundamental de violencia que fue detonado por la prohibición de las drogas. No podemos olvidar que la crisis de violencia que tenemos en este país fue provocada por la prohibición de las drogas y la manera en la que el Estado decidió aplicar esa prohibición, sobre todo a partir de 2007. Y entonces desmontar esa estrategia fallida. Hay pocas políticas públicas en el mundo que han sido tan erradas como la prohibición de las drogas. Y hay que empezar a desmontarlas. Entonces, por su lado simbólico. Por su lado simbólico. No va a tener efectos en la violencia de manera inmediata, va a ser marginal su efecto sobre la violencia de manera inmediata, pero tiene un efecto simbólico importantísimo porque implica empezar a desmontar una política pública claramente fallida, la de la prohibición de las drogas, que ha causado muchísimo daño, no solo en México, sino en todo el mundo. Y que en el caso del Estado mexicano ha causado su deterioro y su desestabilización en unos niveles enormes. Por eso es tan relevante que se empiece, que ese tema que está en la agenda. Pues me parece a mí que el gobierno tiene que empezar a dar resultados en la economía. Hoy el secretario de Hacienda dijo que el Estado iba a empezar a soltar recursos, ¿no? Que iba a empezar a haber gasto público. Creo que si el Estado no invierte realmente en promover el crecimiento, el estancamiento va a seguir siendo los grandes crónico, proyectos, ¿no? de desarrollo. Pero no solo eso, no solo los grandes proyectos, también los pequeños proyectos de desarrollo, de infraestructura, tiene que gastar. La inversión pública es sustancial para el crecimiento y un gobierno que se dice progresista de izquierda tiene que promover el crecimiento y eso implica el gasto público. No puede seguir manteniendo este gobierno la tacañería con la que se desempeñó durante 2019, ¿no? Me llama la austeridad o que todos los gobiernos en el primer año nunca son buenos. Pero nunca tan malos. Y además, fíjate, todos los pronósticos... Fue peor el primero de Peña Nieto. En 2013 fue una caída. Pero creció el país. Este año no crecimos nada. Todos los pronósticos al principio de 19 auguraban que México iba a crecer. Por supuesto, los del gobierno eran exagerados, pero Banco de México, empresarios, todos decían que el país iba a crecer, no mucho, 1.9, 2%. No, creció.
Y ese es un punto que, bueno, por supuesto el gobierno tendría que ser Me una llama la autocrítica. atención que no hayas puesto entre las 3 prioridades el tema de pacificación y seguridad. Es que, por supuesto, sería el siguiente asunto central, y por eso ponía yo el tema de marihuana, porque es parte fundamental de un cambio general de política que nos lleve a la pacificación y que nos lleve a reducir la violencia. Si los dos grandes temas en los que falló el gobierno de López Obrador durante 2019 fueron violencia y economía. Por supuesto, tiene que empezar a dar resultados de reducción de la violencia en los términos que planteó. Ha insistido en su estrategia, Guardia Nacional, parar la guerra. En términos discursivos, parar la guerra suena muy bien. ¿Cómo se traduce eso en políticas concretas? ¿Cómo se traduce eso en estrategias que realmente lleven a reducir la violencia? Eso no lo hemos visto. ¿Dónde pones el tema corrupción como prioridad? ¿La pones hasta el lugar quinto, sexto? Yo creo que el problema de la corrupción es un problema institucional del país y que no basta con la voluntad política para acabar con él. Se necesitan reformas muy serias que yo no veo que este gobierno esté dispuesto a echar a andar. Pues, por ejemplo, habíamos avanzado algo con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no es suficiente con eso. Una de las cosas fundamentales que lleva a transformar la gestión estatal es la profesionalización del servicio público, de manera que los funcionarios públicos tengan incentivos de largo plazo y los incentivos para corromperse se disminuyan. Y eso este gobierno, por supuesto, no lo tiene en su agenda, porque la visión del presidente del combate a la corrupción es una visión moral, ¿no? que se basa en su autoridad, en su propia autoridad y en su ejemplo. ¿Pero se basa o comienza por ahí? Se basa. Es decir, ¿qué otra cosa ha habido? Y por supuesto queda muy mal parado este gobierno con la manera superficial con la que trató el asunto de Bartlett, ¿no? Entonces, yo creo que en corrupción no vamos a avanzar en lo más mínimo durante este gobierno. Vamos a quedar exactamente en el mismo punto donde estábamos al principio. Es decir, va a haber algunos casos paradigmáticos de gente que entre en la cárcel, como ha ocurrido siempre, pero no se va a desmontar la estructura institucionalizada de la corrupción. Ahí está tu mirada en la agenda 2020 en lo político. Antes de cerrar, tengo un tema totalmente distinto, aunque se vincula con lo último. Se presentó la renuncia de Eduardo Medina Mora. Ha habido pocas ocasiones en la historia mexicana, si no recuerdo mal, excepto el golpe de 94, un par de ocasiones donde un ministro pues, se hubiera forzado a renunciar. Nada indica que Eduardo Medina Mora quisiera renunciar. Algo le dijeron, algo le supieron. Ronda alrededor suyo una hipótesis de corrupción. Y sin embargo se anunció que va a mantener su pensión y eso trae enojada a la gente porque pues en efecto no satisface los ánimos de lucha contra la corrupción este tipo de noticias. ¿Cómo analizar lo de Eduardo Medina Mora? Pues para empezar hay que entender qué sentido tienen las pensiones de los ministros. La pensión de los ministros tiene sentido precisamente para garantizar la autonomía durante su tiempo de gestión de tal manera que no dependan después de ningún tipo de vínculo mal que construido. No trabajen en una empresa, que no tengan que trabajar en una empresa ni nada. Pero un ministro que renuncia, la pensión no se justifica en absoluto. No se justifica. El ministro que termina su gestión, que pues queda pensionado para que después no tenga conflicto de intereses en sus nuevas tareas y para que no haya incentivos durante su gestión. Pero fue ministro 2 años. Fue ministro 2 años en los que, bueno, pero ya no se justifica. Pero esta pensión se produce por aportes que él hizo a un fideicomiso. Sí, pues los aportes y el Estado le da también dinero a ese fideicomiso, le está pidiendo lo que tenía por derecho. Por derecho. Bueno, ese fideicomiso que, por cierto, se ha recortado, ese tipo de mecanismos de ahorro se han recortado a todos los funcionarios públicos. Pero hacia atrás, pues nadie puede ser retroactivo. Por un... Y entonces, pero tal como está planteado, parece que simplemente se le está exonerando de cualquier que nadie lo acusó de nada. No, a ver, no tiene una sola acusación penal. Eso es lo que hace. Entonces, renunció y punto. Es lo único que sabemos. Renunció y punto. Y es lo único que sabemos. Ese es el problema central de esto, que nunca aclararon las razones de la renuncia, a pesar de que la Constitución exige que sea por causa justificada.
La renuncia en los términos que fue aprobado se aprobó inconstitucionalmente. Todo es irregular en el caso Medina Todo Moro. es irregular en el Desde caso el de... nombramiento hasta la pensión. Así tú. es decir, su nombramiento que se hizo de manera claramente truculenta, imponiendo a un incondicional del entonces gobierno, y su renuncia turbia después de que habían congelado las cuentas suyas y de su familia, levantan el congelamiento una vez que renuncia. Pues evidentemente parece que todo es una componenda política. Por lo menos se genera una enorme sospecha sobre el asunto, ¿no? Muy bien, Jorge Javier Romero, pues te agradezco muchísimo tu presencia aquí todos los lunes. Bienvenido a tu pesimismo y tu crítica. Bueno. Al mismo tiempo, si traes optimismo, bienvenido igual.